Bueno, volvimos, vamos a continuar con la clase. Bueno, nos quedamos en la parte de explosivos. Vamos a continuar. Bueno, hablamos de los materiales tipo E, cualquier establecimiento o centro de trabajo que fabrique, manipule o almacene, transporte o utilice sustancias explosivas debe tener autorización legal pertinente, capacidad técnica y normas estrictas, escritas internas de riguroso cumplimiento en concordancia con el reglamento vigente. Estas normas deben estar debidamente autorizados por la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional, que es el organismo de aplicación y de controlar todas estas cosas. En la fabricación, manipulación, almacenamiento, transporte y utilización de sustancias explosivas se observarán rigurosamente las normas siguientes: capacidad y forma de almacenamiento, distancia de emplazamiento, protección estructurales de edificios, instalaciones y maquinarias, protección del personal, método de trabajo, tiempo de seguridad o de escape, condiciones de seguridad de trabajadores, edificios, instalaciones, maquinarias, vehículos y herramientas, señalizaciones, normas para tiros quemados y destrucción de explosivos. Condiciones de los locales. En todos los locales de riesgo de explosión se observarán las prescripciones siguientes. Del material 1 se dispondrá instalaciones de sustitución, ventilación o renovación de aire con caudal suficiente para desplazar o diluir la mezcla explosiva de la zona peligrosa. Material E, se dispondrán instalaciones colectivas de polvo de modo que se evite la acumulación de concentraciones peligrosas y se efectuarán operaciones de limpieza periódica a los efectos de eliminar los depósitos de polvo. Material E3, materiales posibles del nivel 3. Se observarán las normas establecidas en las disposiciones vigentes, las complementarias. En cada caso establezcan los establecimientos que las utilicen y las disposiciones en materia de trabajo con riesgos especiales se especificarán en el capítulo 10 y la sección 4 del presente reglamento. Estructura y condiciones de los locales de explosivos. Estarán dotados de señalización suficiente para advertir sin ningún género de duda tanto del material que contienen como el riesgo que implican. En su construcción se combinarán elementos de alta resistencia con estructura de débil resistencia, orientada estas últimas en la dirección más favorable para permitir el paso de la onda expansiva en su caso de explosión. La estructura de paredes adoptarán formas geométricas tendientes a desviar las ondas explosivas en las direcciones más favorables. Los suelos, techos, paredes serán incombustibles, impermeables y de fácil lavado. Se dispondrán los medios adecuados que eviten la incidencia de la luz solar sobre los materiales almacenados. Se dispondrán las medidas oportunas de evacuación y alarmas convenientes. Se prohibirá fumar e introducir cualquier objeto o prenda que pueda producir chispas o llamas. Las instalaciones eléctricas en su interior, proximidades deberán ser antideflagrante, antichispas. Todas las partes metálicas de la instalación estarán conectadas eléctricamente entre sí y puestas a tierra. Se instalarán dispositivos adecuados para evitar la producción y acumulación de corrientes eléctricas estáticas de electricidad. Se instalarán los dispositivos necesarios de protección contra rayos, evitándose los techos metálicos en su caso. En los locales en los que almacenan explosivos deberán haber personas encargadas de su vigilancia adecuada y permanente. En la carga y descarga de transporte de explosivos se observarán las normas establecidas en el capítulo 9, sección 4 del presente reglamento. Ese es en caso de manipulación, de que si es que esa empresa va a trabajar con materiales explosivos, entonces debe tener en cuenta estos puntos. Señalización. Normas generales. La señalización de seguridad se establecerá en el orden indicado la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos y determinar emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso la obligatoriedad
que proceda de adoptar medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que será complementaria a la misma. O sea, que los elementos o herramientas estén señalizadas, debidamente señalizadas, no quiere decir que eso exima de responsabilidad a ninguna de las personas que están dentro de ese lugar de realizar o adoptar las medidas preventivas, colectivas o personales para tratar de que suceda un mal mayor, vamos a decir. Las señalizaciones de seguridad se emplean en forma de que el riesgo que indica sea fácilmente advertido e identificado. Su emplazamiento se realizará solamente en los casos de presencia se considere necesaria, en los lugares más propicios, en la posición destacada, de forma contraste perfectamente con el medio ambiente que lo rodea, pudiendo enmarcarse para el fin con otros colores que refuercen su visibilidad. Después tenemos tipos de señalización. A los efectos de clasificar las señales de seguridad podrán adoptar las siguientes formas: ópticas y acústicas. Las ópticas, las señalizaciones ópticas se utilizarán con iluminación extrema o incorporada de modo que combinen formas geométricas y colores. Acústicas. Cuando se empleen señales acústicas, acústica es con ruido, intermitentes o continuas en momentos y zonas por sus especiales condiciones que así lo requieran. La frecuencia de las mismas serán diferenciadas del ruido y en ningún caso su nivel sonoro alcanzará a los lugares de trabajo que no lo requieran, solamente la parte donde es peligrosa. Luego tenemos colores y señales de seguridad. Los colores deben llamar la atención sobre determinados riesgos de manera a señalar peligros. Puede usarse también para indicar las localizaciones de aparatos y equipos que tengan especial importancia desde el punto de vista de la prevención de accidentes. Los colores a utilizar serán los siguientes: amarillo, anaranjado, verde, rojo, azul, blanco, negro, gris y violeta. Y en lo posible serán aplicados en los objetos mismos. Bueno, acá hay una tabla donde indica los colores que significa. Amarillo, negro y anaranjado significa obstáculo, peligro, advertencia y es un triángulo. Verde, seguridad y primeros auxilios, que es una cruz. Rojo, incendio de información, cuadrado. Azul, precaución obligatoria, círculo. Blanco, negro y gris, elemento de orden, que se identifica con el símbolo de una estrella. Violeta, peligro de radioactividad, que es el trébol. Aplicaciones, amarillo y negro. El color amarillo en el contraste con el negro debe ser la combinación básica para designar precaución y señalar peligros tales como posibles golpes, tropiezos, caídas, y se aplicarán el amarillo y franjas negras alterando el mismo ancho a 45 grados con respecto a una horizontal, también cuadrados amarillos y cuadrados negros, de manera que del tablero de ajedrez o cualquier otro diseño en base de amarillo o negro. Deben aplicarse en barreras, indicadores, bordes, equipos y accesorios suspendidos que proyectan dentro de áreas normales de operaciones o pasaje, baranda, pasamanos, y última contrahuella de escaleras, pilares, postes, columnas, indicaciones salientes, claro, de puertas, vigas y tubos, estructura de elevadores y puertas de elevado. Anaranjado debe usarse como color básico para indicar riesgos en las partes de maquinarias, equipos e instalaciones en general. Interior de tapa de caja de llaves, fusibles o conexiones eléctricas, partes interiores de protección, órganos, maquinarias, piedras, esmeriles, lijadoras o inyectoras, indicadores de límites de carrera de piezas móviles, interior de los resguardos para cadenas, engranajes, de transición de puertas o cierres que deban permanecer cerrados, las partes expuestas únicamente aristas de poleas, engranajes, dispositivos de corte, quijadas mecánicas. Color verde se utilizará para indicar la ubicación de elementos de seguridad y colocación de equipos de primeros auxilios. Color rojo se utilizará para identificar y ubicar elementos para combatir incendios y se aplicará, entre otros, como material extintor, letrero de salida de emergencia, bombas y tuberías contra incendios,
cisterna fija de extinción de incendios, barras o botones para la emergencia, luces y señales luminosas. El color azul se utilizará para indicar precaución al accionar un contacto eléctrico, llave de paso o mecanismos generales. Color blanco, gris o negro, los colores blanco o gris sobre fondo oscuro o negro gris sobre fondo claro se utilizará para indicar los límites para la circulación de tránsito en general, refugios, pasajes, etcétera. Por ejemplo, los caminos para tránsito de vehículos o peatonal, localización de ancho de pasillo, señales direccionales, superficie de almacenamiento, colocación de bebederos, esquinas blancas en los salones o corredores. El color violeta se emplea para señalizar lugares donde exista riesgo por sustancias radioactivas, indicando además los símbolos de señales en la norma paraguaya, ¿verdad? Señales de información, rótulos y etiquetas de seguridad. Toda sustancia peligrosa llevará adheridos en su embalaje, dibujos o textos de rótulos y etiquetas que podrán ir grabados, pegados o atados al mismo. En ningún caso sustituirán a las señalizaciones de seguridad existentes. Para su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas cumplirán las condiciones siguientes: proporcionar fácil reconocimiento de la naturaleza y sustancia peligrosa, identificarán la naturaleza del riesgo que implica, facilitará una primera guía para su mantenimiento y empleo, se colocarán en posición destacada y la forma cerca posible de las marcas de expedición. Cuando la mercadería peligrosa presente más de un riesgo de los rótulos o etiquetas de sus embalajes, llevarán grabados los dibujos o textos correspondientes a cada uno de ellos. Señalización de recipientes y tuberías. Los recipientes que contengan fluidos a presión llevarán grabada la marca de identificación de su contenido. Esta marca, que se situará en sitio bien visible próxima a la válvula y preferentemente sobre de su parte cilíndrica, constarán las indicaciones siguientes: nombre del técnico completo del fluido, el símbolo químico, su nombre comercial, su color correspondiente. En las tuberías de conducción de fluidos eh, a presión se identificará la naturaleza del fluido por medio de los colores básicos, completados con indicaciones convencionales de acuerdo con las normas en vigencia ahora, o en su defecto las que adopten internacionalmente. El capítulo 5 habla de la energía eléctrica, instalaciones de energía eléctrica, en las instalaciones de equipos eléctricos para la protección de las personas contra los contactos con sus partes habitualmente en tensión, se adoptarán algunas de las siguientes prevenciones. Se alejarán las partes activas de las instalaciones o distancia suficiente del lugar donde la persona habitualmente se encuentre o circulen para evitar un contacto fortuito o por la manipulación de objetos conductores cuando estos puedan ser utilizados cerca de la instalación. Se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado que conserve sus propiedades indefinidamente y que limite la corriente de contacto a un valor inocuo. Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura y resistir esfuerzos. Instalaciones de alta tensión. eh, Todo recinto de una instalación de alta tensión debe estar protegido desde el suelo por cierre metálico de fabricación con una altura mínima de 2,50 centímetros, de 2 metros, 50 centímetros, provisto de señales de advertencia de peligro de alta tensión y dotado de sistema de cierre que impida el acceso de las personas no autorizadas. Pero generalmente estas instalaciones de alta tensión, si no vamos en los barrios, por ejemplo, allá en Sajonia hay un bañado, o te vas un poquito más en el fondo y hay muchísimas columnas de alta tensión y que vos pasás por ahí y hacen un ruidito de tipo de, no es de chispa, sino que es un ruido, ¿verdad? Que pasa mucha energía eléctrica por ese conducto. No sé si alguna vez ellas vieron o pudieron observar eso. No es que está todo sellado, vamos a decir. Están así por hileras, con esos alimentadores, un tipo una cajita verde donde tiene
la energía eléctrica y hace todo así ruidito. ¿Alguna de ellas escucharon? Y dice que ese es tóxico. No tiene que estar cerca de un lugar donde habitan personas. Sí, profe, donde es mi casa, hacia mi casa hay de alta Hace, tensión y siempre hay ruidos y dice que es radioactivo inclusive. sí, no, dice luego que es tóxico para los lugareños de la zona. O sea, yo vivo cerca del estadio, pero un poquito más para el fondo tenemos el bañado sur, creo que es un bañado norte, no me acuerdo. Y hay las altas, las columnas de alta tensión, y que supuestamente debe ser todo encerrado, pero vos puedes pasar entre el medio y hace todo ruido. Eso es tóxico y también genera a lo largo problemas de salud, pero para los lugareños del lugar. Y así está. Sin embargo, esta ley dice que deben estar perfectamente resguardados, ¿verdad? Y que no, las personas no autorizadas no pueden ingresar, ¿verdad? Seguramente sin el equipo correspondiente, ¿verdad? Trabajo en instalaciones de alta tensión. Se prohíbe realizar trabajo en instalaciones de alta tensión sin adoptar las siguientes precauciones. Abrir un corte visible de todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de cierre intempestivo, esclavamiento o bloqueo si es posible, los aparatos de corte, reconocimiento de ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, colocar señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo, que son los famosos cordones, ¿verdad? Que ponen que no puedes pasar porque hay gente que están trabajando, ¿verdad? Equipos de alta tensión, tensionadores, interruptores, transformadores, condensadores estáticos, alternadores y motores síncronos. Los trabajos de maniobras en seccionadores e interruptores se regirán por la siguiente forma. Para el aislamiento eléctrico del personal que maniobre en alta tensión aparatos de corte, incluidos los interruptores, se emplearán al menos a la vez dos de los siguientes elementos de protección: pértiga aislante, guantes aislantes, banquete aislante o alfombra aislante, conexión equipotencial de mando manual del aparato de corte y plataforma de maniobras. Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su funcionamiento intempestivo, o sea que mientras esté manipulando se conecte de forma intempestiva, ¿verdad? Y ocasione otro tipo de lesiones. En todos los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen cuando proceda que no puede maniobrarse. En trabajo de maniobra de transformadores, el circuito secundario de transformador deberá estar siempre cerrado a través de aparatos de alimentación o circuito, teniendo cuidado que nunca quede abierto. Cuando se manipulen aceites, se tendrán a mano los elementos adecuados para la extinción de incendios. Si estos trabajos se realizan en la celda de un transformador o con la instalación fija contra incendio, estarán de la misma dispuesta para un accionamiento manual. Bueno, en caso de los alternadores, motores síncronos dinámicos y motores eléctricos, eh, antes de manipular en el interior de la máquina deberá comprobarse que la máquina esté parada, que los bornes de la salida estén en cortocircuito y puesto a tierra, que esté bloqueada la protección contra incendio, que están retirados los fusibles de alimentación del rotor, cuando éste mantenga una tensión permanente de la máquina y la atmósfera no es inflamable o explosiva. Luego tenemos celda de protección, que queda prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de las instalaciones eléctricas de alta tensión, antes de dejarlas sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Para rayos, se prohíbe realizar trabajos sobre las instalaciones que constituyan el pararrayos a no ser de que desconecten y con toma de tierra en las desviaciones terminales del cierre. Sistema puesta a tierra: serán obligatorios que todas las instalaciones y equipos eléctricos accesibles de personas estén conectados eléctricamente a tierra. Las instalaciones de puesta a tierra deben estar diseñadas en forma que las tensiones de contacto sobre equipos eléctricos que accidentalmente puedan quedar bajo tensión no superen los valores dados por la expresión. Bueno, acá tenemos una pequeña fórmula de qué significa tensión de paso o contacto medida en voltios y tiempo en falta a tierra medida en segundos.
Trabajo en proximidades de instalaciones de alta tensión. En caso de que sea necesario hacer trabajo en proximidades y mediaciones de conductores y aparatos de alta tensión no protegidos, se realizará en las condiciones siguientes, atendiendo las instrucciones que para cada caso en particular y el jefe del trabajo, bajo vigilancia del jefe de trabajo que va a ocuparse de que sean constantemente mantenidas las medidas de seguridad. O sea, en constante control en caso de que se va a hacer trabajos próximos en instalaciones de alta tensión de servicio. Reposición del servicio al terminar un trabajo de instalación de alta tensión, que una vez que culmine todo el trabajo, se restablecerá el servicio de instalación eléctrica de alta tensión cuando se tenga por completa seguridad de que no quede nadie debajo de él. Instalaciones de baja tensión, conductores eléctricos. Los conductores eléctricos fijos estarán debidamente aislados respecto a tierra. Los conductores portátiles o los conductores suspendidos no se instalarán ni emplearán en circuitos que funcionen a una tensión superior a 250 voltios a tierra de corriente alterna. O sea, las personas que van a trabajar con instalaciones de alta tensión o baja tensión, sí o sí deben de reunir muchos requisitos para evitar daños peores. Entonces acá tenemos motores eléctricos, los motores eléctricos están provistos de cubiertas permanentes y otros resguardados apropiadamente, dispuestos de tal manera que provengan el contacto de las personas u objetos a menos que estén instalados en locales aislados y destinados exclusivamente para motores. Estén instalados en altura no inferior a 3 metros sobre el piso de plataforma y que sean de tipo cerrado. Interruptores y cortocircuitos de baja tensión son los fusibles o los cortocircuitos no estarán al descubierto, al menos que estén montados de forma que no puedan producirse proyecciones ni arco. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta, chicos, es esto luego se da en el caso de gente, de personales de la ANDE. O sea, su técnico de seguridad tiene que tener en cuenta todas estas indicaciones en caso de que los personales que estén a su cargo manipulen energía de alta o baja tensión. Y todo esto que están contemplados en estos artículos es lo que debe tener para evitar cualquier tipo de accidentes cuando uno esté trabajando. Equipos y herramientas eléctricas portátiles. La tensión de alimentación en las herramientas eléctricas portátiles de cualquier tipo no podrá exceder de 250 voltios con relación a la tierra. Si están provistas de motor, tendrán un dispositivo para unir las partes metálicas accesibles del mismo a un conductor de protección. En los aparatos y herramientas eléctricas que no lleven dispositivos que permitan unir las partes metálicas accesibles del mismo a un conductor de protección, su aislamiento corresponderá a todas sus partes a un doble aislamiento reforzado. Cuando se empleen herramientas eléctricas portátiles en emplazamientos muy conductores, estarán alimentados por una tensión no superior a 24 voltios. Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán protegidos con material resistente. Se evitará el empleo de cables de alimentación largos al utilizar herramientas eléctricas portátiles. Las lámparas eléctricas portátiles también tendrán mangos aislantes y el dispositivo protector de la lámpara suficiente, resistente a la mecánica. Batería de acumuladores. En los locales que dispongan de baterías de acumuladores, adoptarán las prevenciones siguientes. Si la tensión de servicio es superior a 250 voltios con relación a tierra, el suelo de los pasillos de servicio será eléctricamente aislante. Cuando en las piezas desnudas bajo tensión exista una diferencia de potencial superior a 250 voltios, se instalarán de modo que sea imposible para el trabajador el contacto simultáneo o inadvertido con ella. Se mantendrá una ventilación adecuada que evite la existencia de una atmósfera inflamable o nociva. Cuando las baterías fijas de acumuladores estén situadas en locales que se empleen además para otros fines, aquellas estarán provistas de envolturas o protecciones o de dispositivo especial para evitar la acumulación de gases inflamables. En las baterías de ácido se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones. Se prohibirá fumar y utilizar cualquier elemento incandescente dentro del cuarto de baterías.
Antes de entrar al local donde se depositan las baterías de ácido, se procede a una completa ventilación de las instalaciones. También todas las manipulaciones con electrolitos deben realizarse con adecuada protección de prendas de seguridad antiácidos. Cuando se prepare electrolitos para batería, deberá tenerse en cuenta verter el ácido sobre el agua lentamente, nunca de forma inversa, para evitar salpicaduras. Esta parte, por ejemplo, sí o sí alguna vez, cuando abrimos el capó del vehículo, tenemos la batería y tiene unos pequeños polvitos blancos. ¿Alguna vez ya vieron de la batería cuando se sulfata la batería? ¿Ya vieron? A ver, Anderson. No, profe. La verdad que no, profe. Bueno, generalmente cuando hace frío, cuando ya la batería está a punto de dejarnos, produce unos pequeños polvitos blancos. Y que vos al tocar esos polvitos blancos y poner por la ropa, quema la ropa. O sea, ¿cómo se derrite la ropa? Creo que se llama sulfatación, profe. Sí, exactamente. Y sí, se sulfata la batería y nosotros queremos limpiar. Eso, por ejemplo, cuando se sulfata, nosotros queremos, bueno, te dice para que limpies con agua, pero generalmente lo que hacemos es sacudir y ese tiene mucho ácido. Imagínate si estás en un lugar donde haya muchas baterías con electrolitos, ¿verdad? Que eso se pueda inflamar y por ende se pueda quemar todo, ¿verdad? Entonces acá lo que te dice es que antes de tocar tenés que lavar con agua lentamente y no, por ejemplo, agarrar la manguera y te salpica. Esa sulfatación y esa sulfatación lo que es que tiene unos ácidos. Y no es lo eso, también te produce pequeñas escoriaciones en la mano. Y eso no es solamente el auto de una batería, imagínate si es de otras cosas. Es bastante peligroso y si no sabes cómo manipular o cómo realizar todos estos pasos que estamos leyendo ahora, entonces es muy perjudicial. Por eso es que debemos de estudiar y debemos de saber estrictamente cuáles son los peligros eh, a quienes se exponen los trabajadores que están en estas áreas. ¿Se entiende? Porque si es que no manejamos todas esas cuestiones nosotros, entonces ¿cómo vamos a darle seguridad a nuestros? Aunque este decreto te explica bien. De hecho, que hay otras normativas que cuando... ¿Ustedes ya tuvieron pasantía? ¿Ya tuvieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Con quién Yo tuvieron? no. Con el profe Dante. Abundante. Bueno, y también hay otra que solía dar que se llama la profesora. ¿Ustedes tocaron esta ley cuando dieron la pasantía? Bueno, cuando den la pasantía, se toca nuevamente esta ley, se desglosa por secciones. Y siempre el profe Dante o la profe Invernici es la que da la pasantía así a puerta cerrada y después se van en lugares y eso para hacer recorridos. El caso de la soldadura eléctrica. En las instalaciones se utilizarán y utilización de soldadura eléctrica. Son obligatorias las siguientes prescripciones. Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores de circuito de utilización para la soldadura será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa, porque saben que cuando uno está soldando se produce pequeñas chispas de los cuales saltan. Imagínense que estemos soldando cerca de materiales altamente inflamables o de repente que puedan explotar. Es muy peligroso. Entonces tenemos que adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo y acá te explica todito cómo se tiene que hacer.
Locales de riesgo eléctricos, especialmente se extremarán las medidas de seguridad, especialmente en aquellas industrias en las que se manipulen almacenes materiales inflamables, tales como detonadores, explosivos en general, municiones, refinerías, depósitos de petróleo o sus derivados, etcétera, gas de alumbrado, celuloides, películas, etcétera. Igualmente en los emplazamientos cuya humedad relativa alcance o supere, o supere el 70%, o sea, el 70 o 100%, y en los locales mojados o con ambiente corrosivo, que fue lo que pasó cuando se incendió esta casa que hace los fuegos, o sea que los fuegos, esos pirotécnicos, no recuerdo. Cienfuegos se incendió en el mercado. ¿Por qué? Porque no adoptó las medidas de aislar, porque uno, luego su instalación eléctrica era mala, y dos, estaba en un lugar donde había mucha humedad. Entonces, pasó lo que pasó. Trabajo de instalaciones de baja tensión. Antes de iniciar cualquier trabajo de baja tensión, se procederá a identificar el conducto o instalación de dónde tiene que efectuar el mismo. ¿De dónde se tiene que efectuar el mismo? Toda instalación será considerada de baja tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. Además del equipo de protección personal, casco, gafas, calzados, se empleará en cada caso el material de seguridad más adecuado entre los siguientes: guantes aislantes, banqueras, alfombras aislantes, vainas, caperuzas aislantes, comprobadores o discriminadores de tensión, herramientas aislantes, material de señalización, disco, barreras, banderines, lámparas portátiles, transformadores de separación de circuito. En los trabajos que efectúen sin tensión, será aislada la parte en la que se vaya trabajando de cualquier posible alimentación mediante la apertura de aparatos seccionamiento más próximo a la zona de trabajo. Y tenemos los requisitos. Será bloqueado la posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de seccionamiento citados. Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión. No se restablecerá en el servicio al finalizar los trabajos, obviamente, porque es muy peligroso. Una vez que se termine el trabajo, ahí recién se restablece todo. Líneas eléctricas aéreas. Los trabajos de líneas aéreas de conductores eléctricos se considerará, a efecto de seguridad, la tensión más elevada que soportan. Esta prescripción será válida en caso de alguna de tales líneas sea telefónica. Se suspenderá el trabajo cuando haya tormenta próxima. En las líneas de 2 o más circuitos no se realizarán trabajos de uno de ellos, estando otro en tensión, si para su ejecución es necesario mover los conductores de qué forma que puedan entrar en contacto. Redes subterráneas de la Tierra. Antes de efectuar el corte de un cable subterráneo de alta tensión, se comprobará la falta de tensión en el mismo, y a continuación se pondrán en cortocircuito a tierra las terminales próximas. Acá, en esta red subterránea, es la que yo no entiendo cómo personas comunes y corrientes pueden, porque ustedes saben que el cableado que se hizo en la costanera, no recuerdo si era el uno o el 2, creo que fue el 2. Se hizo el cableado subterráneo, por subterráneo. Y se robaron todos los cables. Si acá te dice que es peligroso, entonces quiere decir que tuvo que hacer ese corte alguien que entiende de dicho cablerío. No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué dicen? Profe, en este caso hay muchas personas que tienen conocimiento empírica, entonces se arriesgan ellos y hacen los cortes, Sí, pero no son, la gran mayoría no son, no tienen un conocimiento idóneo en la materia de electricidad, pero sí en forma empírica, entonces, porque hay varios casos también donde intentaron hacer el corte y se quedaron electrocutados sí, en el intento. sí, así mismo. Es súper peligroso. Hay que bajar, y solamente personas que están capacitadas para hacer dichos cortes y para manipular dichos cableríos, o sea, el cableado, ¿verdad? Que tiene grandes descargas eléctricas, entonces personal capacitado. Y evidentemente a manipular
estos cables subterráneos, necesitamos de equipos de protección adecuados para manipular dicho trabajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ver todos los requisitos para darle seguridad a esa persona que vaya a trabajar con los cables que están colocados de forma subterránea, ¿verdad? Que de hecho hoy en día casi hasta la fibra óptica creo que ya es subterráneo, no está más por el aire, vamos a decir. Ahora están, bueno, hacia mi zona, por ejemplo, están colocando los cables por debajo de la tierra, ya no más por arriba. Bueno, electricidad estática. Para evitar peligros por electricidad estática y especialmente que produzcan chispas en ambientes inflamables, se adoptarán en general las siguientes precauciones. La humedad relativa del aire se mantendrá sobre 50%. Las cargas de electricidad estática que puedan acumularse en los cuerpos metálicos serán neutralizadas por medio de conductores a tierra. Siempre, a veces solemos bromear con estas cosas, pero siempre hay el cable que van unidos y tenemos un cable a tierra, como se dice, ¿verdad? Eh, para evitar que corra, ¿verdad? Por ejemplo, en la ducha tenemos el sistema de cableado y tenemos un cable a tierra que se puede ver y que es muy peligroso también que personas que no tienen conocimiento para cambiar dicho artefacto manipulen. ¿Por qué? Porque se exponen a recibir una carga eléctrica en el caso de que no corten todos los suministros o la electricidad que alimenta a esa casa, ¿verdad? Que no baje todas las llaves y que trabaje así, que también es peligroso. En sustitución de las conexiones a tierra puede aumentarse hasta un valor suficiente de la conductibilidad a tierra de los cuerpos metálicos. Para los casos que se indican a continuación, se adoptarán las siguientes precauciones. Cuando se traspasen fluidos volátiles de un tanque, almacén de vehículo, tanque, la estructura metálica del primero será conectado al segundo y también a tierra. Si el vehículo tiene neumáticos o llantas de caucho o plástico, cuando se transporten materias finamente pulverizadas por medio de transportes neumáticos con secciones metálicas, estas secciones conectarán eléctricamente entre sí sin soluciones de continuidad y en toda la superficie del recorrido del polo inflamable. Cuando se manipulen aluminio o magnesio finamente pulverizado, se emplearán detectores que descubran la acumulación de electricidad estática. Cuando se manipulen industrialmente detonantes o materiales explosivos, los trabajadores usarán calzado antielectroestático y viseras para la protección de la cara. Protección del personal contra la electricidad. Mientras los operarios trabajen en circuitos de equipo de tensión o en su proximidad usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso de objetos de metal o artículos inflamables. Llevarán las herramientas y equipos en bolsa. Utilizarán calzado aislante, que es famoso es la bota esa de goma, al menos sin herrajes ni clavos en suela para evitar la electricidad, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos lo que es toda la parte de lo que fue explosivo, incendio y trabajo de electricidad. No sé si tienen alguna pregunta. Es bastante larga nuestra ley. Voy a ponerme, este fin de semana voy a estar viendo para que ustedes me puedan realizar un trabajo, ¿sí? Bueno, profe. Ok, Bueno, profe. Y bueno, terminamos la clase. Nos vemos el próximo sábado. dale, profe. Dale, Gracias. buen fin Hasta de. Dale, luego. profe, Chao, gracias. chao.